Carl Jung creía que pocas personas en el mundo despiertan realmente a quienes son. La mayoría vive dormida dentro de un personaje creado para agradar, mientras una minoría silenciosa siente un llamado inexplicable a ver más allá de la superficie. Quizás tú seas una de esas almas raras, intensas, sensibles, profundas, que siempre han sentido que no encajan en este mundo. Si es así, debes saberlo. Eso no es un defecto, es una señal de conciencia avanzada. En las próximas sombras de este viaje descubrirás las 8 señales que revelan si perteneces al grupo que Jung llamaba conciencias diferenciadas. Personas cuya mente, emoción e intuición operan en niveles que la mayoría ni siquiera imagina. Prepárate para sumergirte en verdades que muchos temen mirar. Si sientes que este video habla directamente a tu alma, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque todo aquello que alguna vez te hizo sentir demasiado, finalmente cobrará sentido. No eres excesivo. Es el mundo el que aún es demasiado pequeño para la grandeza de tu conciencia. Carl Jung llamó diferenciación de la conciencia al estado en el que el ser humano deja de vivir en piloto automático y empieza a ver su propia mente como un universo por explorar. Para él, solo una pequeña parte de la humanidad alcanza ese nivel, personas que piensan, sienten y perciben con una profundidad fuera de lo común. Seres que no se conforman con respuestas prefabricadas, que cuestionan lo que otros aceptan y que perciben matices donde muchos solo ven lo obvio. Pero lo que el mundo llama rareza, Jung lo veía como evolución. Aquello que los demás juzgan como exageración, drama o demasiada sensibilidad es en realidad el indicio de una psique expandida, de una mente capaz de percibir dimensiones que la mayoría aún no comprende. La sociedad enseña a estas personas a esconder su brillo, a controlar el instinto de ver más allá, y por eso tantas almas raras crecen creyendo que hay algo malo en ellas. Jung afirmaba que el dolor de no encajar es en realidad el primer síntoma del despertar, porque la conciencia rara no nació para adaptarse, sino para transformar el entorno en el que existe. Si sientes que siempre percibiste lo que nadie decía, que el mundo te resulta demasiado superficial, no luches contra ello. Este es tu llamado. La rareza psicológica es la señal de que estás un paso adelante en el viaje del alma. Comenta, elijo ver más allá, y declara que el don de tu profundidad no volverá a ser silenciado. Para Carl Jung, las emociones son portales que conectan la mente consciente con el vasto territorio del inconsciente. Observó que algunas personas no solo sienten, se sumergen. La tristeza, la alegría, la ira y el amor no son simples reacciones, son sinfonías enteras que resuenan dentro del alma. Esas personas poseen lo que Jung llamaba complejos tónicos afectivos, estructuras psíquicas que hacen que cada emoción vibre en múltiples capas de significado. Quienes cargan con esa profundidad suelen ser acusados de demasiado intensos, demasiado emocionales, dramáticos. Pero lo que muchos ven como inestabilidad es en realidad sofisticación emocional. No reaccionas en exceso, percibes en exceso. Sientes lo que se esconde entre líneas en las palabras, lees la tensión silenciosa en las miradas y captas lo no dicho antes de que se vuelva visible. Esa sensibilidad es un don raro, pero también un peso cuando no es comprendida. Es fácil sentirse agotada de sentir tanto, especialmente cuando el mundo te exige frialdad. Pero Jung decía que el privilegio de una vida es llegar a ser quien uno es por completo, incluidas las emociones. No reprimas lo que fluye profundamente en ti. Aprende a transformar el sentir en sabiduría y no en culpa.
Tu emoción es brújula, no debilidad. Y si al escuchar estas palabras te reconoces, afirma en los comentarios, mis emociones son mi fuerza. Porque lo que muchos llaman sensibilidad, Jung lo llamaba conciencia viva, la prueba de que sientes el mundo en una frecuencia que pocos son capaces de alcanzar. Carl Jung creía que la curiosidad es una de las manifestaciones más puras del inconsciente en su búsqueda de expansión. Para él, las personas que lo cuestionan todo no están siendo rebeldes, están obedeciendo a su propia alma. Esa curiosidad que muchos llaman pensar demasiado es en realidad el instinto natural de quien ha nacido para ver más allá de las apariencias. Mientras la mayoría se conforma con explicaciones superficiales, tú sientes la necesidad de comprender el porqué de las cosas. ¿Por qué las personas repiten los mismos errores? ¿Por qué se conforman con relaciones que las empequeñecen? ¿Por qué fingen felicidad mientras viven atrapadas en la rutina? Esa inquietud interior es lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de atravesar las fronteras del pensamiento común y percibir conexiones que otros ni siquiera imaginan. Pero hay un precio por ver tan profundamente. Tus preguntas incomodan, desmontan ilusiones, desafían creencias, revelan lo que muchos no quieren enfrentar. Por eso quizá hayas oído que lo complicas todo, que analizas demasiado. Quienes cargan con esa profundidad suelen ser acusados de demasiado intensos, demasiado emocionales, dramáticos. Pero lo que muchos ven como inestabilidad es en realidad sofisticación emocional. No reaccionas en exceso, percibes en exceso. Sientes lo que se esconde entre líneas en las palabras. Lees la tensión silenciosa en las miradas y captas lo no dicho antes de que se vuelva visible. Esa sensibilidad es un don raro, pero también un peso cuando no es comprendida. Es fácil sentirse agotada de sentir tanto, especialmente cuando el mundo te exige frialdad. Pero Jung decía que el privilegio de una vida es llegar a ser quien uno es por completo, incluidas las emociones. No reprimas lo que fluye profundamente en ti. Aprende a transformar el sentir en sabiduría y no en culpa. Tu emoción es brújula, no debilidad. Y, si al escuchar estas palabras te reconoces, afirma en los comentarios, mis emociones son mi fuerza. Porque lo que muchos llaman sensibilidad, Jung lo llamaba conciencia viva, la prueba de que sientes el mundo en una frecuencia que pocos son capaces de alcanzar. Carl Jung creía que la curiosidad es una de las manifestaciones más puras del inconsciente en su búsqueda de expansión. Para él, las personas que lo cuestionan todo no están siendo rebeldes, están obedeciendo a su propia alma. Esa curiosidad que muchos llaman pensar demasiado es en realidad el instinto natural de quien ha nacido para ver más allá de las apariencias. Mientras la mayoría se conforma con explicaciones superficiales, tú sientes la necesidad de comprender el porqué de las cosas. ¿Por qué las personas repiten los mismos errores? ¿Por qué se conforman con relaciones que las empequeñecen? ¿Por qué fingen felicidad mientras viven atrapadas en la rutina? Esa inquietud interior es lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de atravesar las fronteras del pensamiento común y percibir conexiones que otros ni siquiera imaginan. Pero hay un precio por ver tan profundamente. Tus preguntas incomodan, desmontan ilusiones, desafían creencias, revelan lo que muchos no quieren enfrentar. Por eso, quizá hayas oído que lo complicas todo, que analizas demasiado. La verdad es que tu mirada penetra donde pocos soportan mirar. No apagues esa luz para preservar la comodidad ajena. Tu curiosidad es el hilo dorado que conduce a la verdad. No destruye, libera. Si esa sed de comprender lo invisible habita en ti, declara en los comentarios, mi curiosidad es sagrada. Porque como enseñó Carl Jung, quien se atreva a preguntar el porqué de las cosas, algún día descubre el propósito de su propia alma.
Carl Jung decía que una de las mayores pruebas de madurez espiritual es la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso si eso significa quedarse solo. La independencia consciente nace cuando el alma comprende que depender emocionalmente de los demás es caminar sobre arenas movedizas. Surge del dolor, del rechazo, de la soledad, pero se transforma en fuerza cuando el individuo decide construir dentro de sí aquello que el mundo no supo ofrecer. Porque como diría Jung, solo quien carga su propia complejidad puede comprender la complejidad ajena. Las personalidades raras, según Jung, desarrollan la individuación antes que la mayoría. Aprenden, a veces a través de heridas profundas, que el amor propio es el único terreno verdaderamente firme. Esa autonomía no es frialdad, es integridad. Has dejado de buscar aprobación porque comprendiste que el valor genuino no se mendiga, se reconoce. Quien llega a ese punto entiende que la soledad no es castigo, es santuario. En ella te reconectas con tu centro, lejos del ruido, lejos de las expectativas, y es desde ese lugar silencioso donde nace una paz que el mundo no puede robar. Ser independiente no es cerrar el corazón, es abrir los ojos, es elegir relaciones por afinidad, no por carencia, es amar sin perder el eje, dar sin vaciarse. Si ya aprendiste, incluso entre lágrimas, a levantarte sola y seguir adelante, comenta abajo, mi soledad es mi templo, porque como dijo Carl Jung, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y eso es exactamente en lo que te estás convirtiendo, un alma libre dentro de un mundo que aún vive en cautiverio emocional. Carl Jung creía que la intuición es una de las formas más puras de percepción psíquica, una inteligencia silenciosa que capta verdades antes de que la mente racional consiga nombrarlas. Algunas personas simplemente saben, sienten la energía de un lugar, perciben cuando alguien oculta algo, intuyen el rumbo de las situaciones antes incluso de que sucedan. Jung llamó a esto percepción a través del inconsciente, un don raro de quienes viven en sintonía con los movimientos sutiles de la psique colectiva. Tú no solo observas a las personas, las lees. Notas el cambio en el tono de voz, la mirada que titubea, la tensión que flota en el aire. Cuando alguien dice, estoy bien, pero la energía grita lo contrario, tu alma percibe el desajuste. Eso no es imaginación, es sensibilidad expandida. Pero Jung también advertía, toda luz intensa necesita protección. Quien siente tanto tiende a cargar dolores que no le pertenecen. Al intentar sanar al mundo, acabas absorbiendo heridas que no son tuyas, y es en ese punto donde el don se convierte en carga. Aprender a discernir lo que es tuyo y lo que es del otro es el secreto para mantener la mente en paz. No todo dolor que sientes necesita ser sanado por ti. Si esta señal resuena contigo, afirma en los comentarios, honro mi intuición y protejo mi energía. Porque, como decía Carl Jung, la intuición es una percepción que ve a través de la oscuridad. Y tú has nacido para ver, no para perderte en lo que percibes. Carl Jung observó que hay personas que simplemente no pueden vivir una vida vacía. Son almas que sienten rechazo por todo lo que es superficial. No importa cuánto intenten adaptarse a lo común, el tedio espiritual siempre las consume. Buscan un sentido mayor para existir, y esa búsqueda se convierte en la fuerza que guía cada elección, cada renuncia, cada silencio. Según Jung, estas personas están movidas por la necesidad de autenticidad psíquica. Cuando viven de acuerdo con lo que la sociedad espera, enferman. Cuando siguen el llamado interior, florecen.
Por eso no soportan las relaciones tibias, las conversaciones vacías, ni los trabajos sin propósito. Necesitan sentir que están en sintonía con algo real, algo que despierte vida dentro de ellas. Tal vez ya hayas intentado encajar, seguir patrones, disimular tu profundidad, actuar como si lo básico bastara, pero el alma no acepta la mentira por mucho tiempo. La incongruencia entre lo que sientes y lo que vives genera lo que Jung llamaba la neurosis de la inautenticidad. He aquí la verdad. Tu hambre de significado es una brújula, no un problema. Te conduce hacia tu verdadera vocación, el punto en el que lo que amas se encuentra con lo que el mundo necesita. Si te reconoces en ese vacío que solo lo verdadero puede llenar, escribe en los comentarios: busco sentido, no apariencia. Porque, como enseñó Carl Jung, el privilegio de una vida es llegar a ser quien uno es. Y quien tú eres no ha nacido para sobrevivir, ha nacido para despertar. Carl Jung decía que el crecimiento psicológico es un proceso de muerte y renacimiento. Cada vez que cambias, una parte antigua de ti necesita morir, y con ella mueren también los vínculos, los lugares y las rutinas que ya no encajan con tu nuevo estado de conciencia. Por eso quien está despierto vive el ciclo constante de alejarse de lo que un día fue cómodo. Es doloroso, pero necesario. Tal vez ya hayas sentido esa extraña soledad de darte cuenta de que las personas con las que convivías ya no pueden alcanzarte. Ellas siguen viviendo en las versiones antiguas que tú dejaste atrás. Algunas intentan tirarte de nuevo, te piden que vuelvas a ser más fácil, más como antes, pero no hay retorno una vez que has visto la verdad. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, el viaje del alma que elige crecer, aunque eso signifique caminar sola por un tiempo. Es en ese aparente vacío donde surge la fuerza de la autenticidad. Superar personas no es arrogancia, es evolución. Significa tener el valor de seguir adelante incluso cuando el amor todavía existe, pero el alineamiento se ha perdido. No necesitas culpar a nadie por no acompañarte, solo continuar recorriendo el camino que tu alma te pide. Si sientes que estás atravesando esta fase de desapego silencioso, afirma en los comentarios: mi evolución no es negociable, porque, como enseñó Carl Jung, no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y al dejar atrás lo que ya fue, no pierdes nada, renaces. Carl Jung creía que el verdadero encuentro entre dos almas es siempre alquímico. Cuando una conciencia despierta se acerca, algo cambia en el campo que la rodea. Su simple presencia aporta claridad, consuelo o confrontación, dependiendo de quién la reciba. Esa es la marca de las personalidades raras. No pasan desapercibidas porque llevan una energía que refleja la verdad en los demás. Probablemente ya hayas notado que las personas se abren con facilidad a tu lado. Te cuentan secretos, se desahogan, lloran. Esto sucede porque creas, sin darte cuenta, lo que Jung llamaba contención psicológica, un espacio invisible donde el otro se siente seguro para ser auténtico. Tu escucha sana, tu empatía calma, tu profundidad transforma. Pero hay un peligro en ello. Cuando das tanto, corres el riesgo de olvidarte de ti misma. Jung advertía sobre lo que llamaba el síndrome del salvador inconsciente, cuando el alma generosa intenta cargar con el sufrimiento de todos y sin darse cuenta, se agota. El don de la empatía debe ir acompañado de la sabiduría del límite. No necesitas salvar a nadie. Tu luz ya sana por el simple hecho de existir. Aprende a protegerla, porque el mundo se alimenta de ella. Si estas palabras tocan algo dentro de ti, escribe en los comentarios: mi presencia transforma, pero también me pertenece. Porque, como dijo Carl Jung,
El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Y tu presencia es exactamente eso, un catalizador silencioso de la transformación de quienes tienen el valor de encontrarte de verdad. Carl Jung decía que todo ser humano lleva dentro de sí una misión secreta, un llamado que, al principio, se manifiesta solo como una inquietud. Sientes que hay algo más grande esperándote, aunque no sepas qué es. Es como si existiera una fuerza silenciosa empujando tu alma hacia algo que aún no tiene nombre. Ese es el signo final de las personalidades raras, el propósito indefinido, pero inevitable. ¿Sientes que no has nacido solo para repetir rutinas, pagar cuentas y seguir guionas? Hay una parte de ti que anhela contribuir, crear, inspirar, algo que vaya más allá de ti misma. Jung llamaba a eso la función trascendente, el impulso que une el yo personal con el espíritu de la humanidad. Cuando se ignora ese llamado, surgen el vacío, la ansiedad, la sensación de no pertenecer. Cuando se acoge, trae dirección, paz y sentido. Es normal sentirse perdida entre lo que el mundo espera y lo que tu alma exige. El propósito no aparece hecho, se revela en la medida en que te alineas con la verdad de tu ser. Lo que hoy es duda, mañana será revelación. No tengas prisa. La mariposa también dura de su propio capullo antes de volar. Si esta inquietud late dentro de ti, declara en los comentarios: mi alma sabe el camino. Porque, como decía Carl Jung, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. Y cuando finalmente lo hagas, descubrirás que el propósito que buscabas fuera siempre estuvo donde todo comenzó, dentro de ti. Carl Jung comprendía que toda alma rara atraviesa 3 grandes etapas en su viaje de conciencia. Cada una representa una metamorfosis interior, una muerte simbólica seguida de un renacimiento más auténtico. La primera etapa es la del forastero inconsciente. En ella sientes que eres diferente, pero no entiendes por qué. Intentas encajar, imitas comportamientos, fuerzas el sentido de pertenencia. Vives bajo la máscara de la persona, esa fachada creada para ser aceptada. Pero en el fondo, el alma grita. Jung llamaba a esta fase la rigidez de la persona, el intento desesperado de parecer normal mientras uno se pierde de sí mismo. La segunda etapa es la del individuo que despierta. Aquí comienzas a darte cuenta de que lo que llamabas defecto es en realidad un don. Empiezas a valorar tu profundidad y a rescatar partes de ti que antes rechazabas. Es el inicio de la integración de la sombra, el proceso de acoger todo lo que fue negado. En este momento, dejas de disculparte por ser intensa, sensible o diferente. Comienzas a poner límites, a decir no, a proteger tu propia luz. La tercera etapa es la de la conciencia individualizada. Ya no buscas aprobación. Vives en coherencia con quien eres. Te conviertes en lo que Jung llamaba un faro psicológico, alguien cuya simple autenticidad ilumina a los demás. Pero aquí surge un nuevo desafío: las sombras del propio don. Jung advertía sobre 3 trampas comunes a las almas evolucionadas. La sombra de la superioridad, cuando el ego confunde rareza con superioridad. La sombra mesiánica, cuando intenta salvar al mundo entero. Y la sombra del martirio, cuando crees que tu profundidad exige sufrimiento constante. Integrar esas sombras es el secreto de la verdadera sabiduría. No se trata de eliminar tus dones, sino de usarlos con conciencia. Saber cuándo dar y cuándo preservar, cuándo liderar y cuándo callar. Porque, como dijo Carl Jung, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y solo cuando abrazas todas tus sombras, tu luz se vuelve inquebrantable.
Carl Jung creía que toda alma rara lleva una misión silenciosa: expandir la conciencia de la humanidad. No eres diferente por casualidad, eres diferente al servicio de la evolución. El mundo necesita tu sensibilidad, tu profundidad y tu negativa a aceptar lo superficial como suficiente. Pero junto con el don viene la responsabilidad. La rareza psicológica exige humildad, discernimiento y valentía. Humildad para no perderse en la vanidad de sentirse especial. Discernimiento para proteger tu energía de quienes aún no comprenden tu luz. Y valentía para seguir siendo auténtica, incluso cuando el mundo intenta convencerte de que te calles. Eres de aquellas que ven lo que está oculto. Por eso sientes tanto, piensas tanto, preguntas tanto. El dolor de ver demasiado es el precio de la conciencia, pero también es tu mayor privilegio. Ahora elige conscientemente tu papel: esconder el don para encajar o vivir el don para transformar. Si este video ha tocado tu alma, compártelo con alguien que necesite recordar su propia luz. Y suscríbete, porque aún hay muchas verdades ocultas esperándote en las sombras de la mente humana. Recuerda, no eres demasiado. Es el mundo el que aún es demasiado pequeño para tu grandeza interior. Nos vemos en las sombras de la próxima verdad oculta.